Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doctora, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, mucho gusto. Bien, ¿y usted qué tal, doctor? Tomando nuestra conversación que hemos dejado pendiente. Vaya, voy a ir poniendo la presentación para que vayamos retomando el tema y continuemos a partir de ahí. Bien. A ver. Como ustedes recordarán, habíamos estado hablando un poco de qué es lo que debemos considerar por comercio electrónico de acuerdo a la ley. Habíamos hecho algunas definiciones teóricas, algunas explicaciones acerca de los tipos de comercio electrónico que habíamos visto. Y estábamos justo por empezar el análisis de la ley. Ya nosotros habíamos dicho las exclusiones del artículo 5, quien va dirigida a la ley. Habíamos comentado que se había presentado una inconstitucionalidad al artículo 5, la letra B, y que se había resuelto esa inconstitucionalidad en el sentido de que se consideraba que estaba bien y que no debería de ser declarada inconstitucional. Bien, nos habíamos quedado conversando un poco en el tema de las ofertas electrónicas y de la invitación a ofertar, ¿verdad? Bien, bien. Yo les había dicho anteriormente que la invitación a ofertar era algo que nosotros pues no nos debía sorprender mucho porque El Salvador no es nuevo en esto, ¿verdad? Porque yo les había comentado de que ya antes nosotros la tenemos regulada la invitación a ofertar, pero en el sentido de otro cuerpo normativo. Resulta de que para esto nos vamos a hacer referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías. En ese caso, la convención ya nos habla de la invitación a hacer oferta. Voy a dejar de compartirles un momentito la presentación. Les quiero mostrar el texto de la convención para que vayan viendo ustedes lo que les estoy señalando. ¿Pueden verla ahí? Sí, perfecto. Vale, bien. Aquí ustedes pueden ver el texto de la convención. Cuando habla específicamente de la formación del contrato, el legislador nos habla de que toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas, o sea, la redacción es muy feliz, ya vamos a explicar en qué consiste esto, será considerada como una simple invitación a hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta indique claramente lo contrario. Bien, en primer lugar, dice toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas. Significa lo opuesto, ¿verdad? Es decir, ¿a quién va dirigido? A personas indeterminadas, ¿verdad? Cuando una oferta está dirigida a personas indeterminadas, cuando no se escribe directamente a alguien en particular y se identifica a alguien en particular por su nombre y apellido, ¿verdad? Como podría ser en nuestro ejemplo, si yo le mando una propuesta de un negocio a través de correo electrónico, por ejemplo, a Merlin Cortés, yo le digo, doña Merlin Cortés, ¿cómo está? Yo soy Yesenia Granillo, nos hemos conocido debido al curso que estamos llevando a cabo a través de el comercio electrónico que está impartiendo UNASA. Y yo luego le propongo el negocio jurídico, pero quiero que vean ustedes que en este ejemplo yo estoy poniendo o estoy dirigiendo esta propuesta de negocio jurídico a una persona que yo sé quién es, que estoy identificando claramente. Bien, cuando yo hago una propuesta de un negocio a una persona que sé quién es y que identifico claramente, es una propuesta dirigida a persona determinada. Esta
es una oferta común y corriente. Es una oferta que se rige de acuerdo a las reglas generales y que resulta ser obligatoria, ¿verdad? Si mi propuesta está en el marco de las mercancías, porque además de esto, doña Merlin y yo somos comerciantes y nuestra relación tiene que ver con actos de comercio con mayor razón, ¿verdad? Porque esta propuesta está en el marco mercantil, nosotros dijimos que es obligatoria. Entonces, lo mismo ocurre cuando nosotros hacemos propuestas entre personas particulares que van dirigidos a alguien ya determinado. Entonces, una persona determinada es alguien a quien yo conozco y a quien sé de quién se trata, y por eso le estoy proponiendo este negocio jurídico. Como ustedes pueden ver en el texto de la convención, las personas determinadas están aquí, en el artículo 14, pero en el párrafo 1. La propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta suficientemente precisa si indica las mercaderías y expresa o tácitamente señala la cantidad y el precio o prevé un medio para determinarlos. O sea que ya nosotros hemos puesto todas las condiciones del negocio jurídico. Bien, entonces, acá este artículo nos dice cuándo el contrato en el marco de la convención se ha formalizado. Es decir, yo ya tengo un negocio jurídico. Y ya dijimos que en el marco de a una persona determinada se debe considerar que es una oferta y es obligatoria. O sea que ya no puede haber lugar a la retractación. Yo no podría arrepentirme de este negocio jurídico que estoy colocando si no es que me traiga consecuencias a mí, ¿verdad? ¿Como qué tipo de consecuencias? Indemnizaciones de daños y perjuicios, por ejemplo. Pero el inciso segundo, que es el que nos dice que si se trata de una propuesta dirigida a una persona indeterminada, pues debe de considerarse como una simple invitación a hacer oferta. Quiero retroceder un poco y quiero llevarlos hacia el artículo 1, que es donde está el marco de aplicación de esta convención, solo para que estemos claros en qué tipo de compraventas aplica. Por aquí nosotros tenemos en el artículo 1, la convención se aplica a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan los establecimientos en estados diferentes. Entonces, la primera cuestión que hay que tomar en cuenta es que aquí estamos hablando de una compraventa internacional, ¿verdad? Alguien que está allá radicado en China me propone a mí mercancías y yo estoy dispuesta a comprárselos, la voy a importar aquí en El Salvador para ponerlas a la venta. Entonces se trata de personas que están ubicadas con sus establecimientos en diferentes estados o países. Bien, ahora, estos estados deben de ser estados contratantes, dice que son parte de la convención. Por ejemplo, El Salvador lo es, ¿verdad? Y muchos otros países son parte de esta convención de las Naciones Unidas. Estados Unidos también lo es. Y hay otra serie de países que forman parte de esto. Hay otras reglas, porque no solamente es cuando las partes tienen su establecimiento en diferentes países. Por ejemplo, la letra B nos dice que cuando las normas de derecho internacional privado prevén la aplicación de la ley de un estado contratante y en este caso puede ser que alguna norma de derecho internacional diga, mire, esta es una compraventa internacional y entonces se va a aplicar la ley que rige para El Salvador respecto de las compraventas internacionales. Si nos preguntaran a nosotros cuál es esa ley, pues esa ley es la convención, porque esta convención está ratificada por El Salvador y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Bien, quiero explicar eso para que nos ubiquemos un poco y veamos que ya para los contratos de compraventas internacionales, nosotros aplicábamos la teoría de la invitación a ofertar. O sea, no debería ser raro que ahora vuelva a aparecer la invitación a ofertar en el marco de un comercio electrónico, porque ya lo teníamos.
a raíz de esta convención. Lo que pasa es que es muy poco usada porque las compraventas internacionales que nosotros tenemos muchas veces se rigen antes de la aplicación de este tratado, se rigen por tratados de libre comercio, que son como más específicos para las relaciones comerciales que se tienen con personas que están ubicadas en otro país. Eso ocurre, por ejemplo, cuando alguien quiere importar, exportar, traer mercancías de Estados Unidos o nosotros mandar para allá, ¿verdad? Y lo hacemos en el marco del TLC, ¿verdad? Si lo hacemos en el marco del TLC, entonces excluimos la aplicación de este tratado. Y por lo tanto nosotros pues no lo usamos y no vemos la invitación a ofertar. Bien, me voy a regresar. No sé si hay alguna duda con lo de la Convención de las Naciones Unidas antes de que cambie la presentación. ¿No hay nada? ¿Vamos bien? Perfecto. Siempre les recuerdo que si tienen alguna duda, algún comentario, siempre pueden interrumpirme, ¿verdad? Abren el micrófono, me preguntan o levantan la mano como ustedes se sientan más cómodos. Me regreso para la presentación que traíamos. Bien. Y ya nosotros podemos ver el tema de donde nosotros nos derivamos de las ofertas electrónicas. Quiero decirles que en el marco del comercio electrónico solo tenemos este artículo respecto de las ofertas electrónicas y si ustedes se fijan tampoco es muy claro como, mire, para qué tipo de negocio jurídico es, ¿verdad? Estamos hablando para ventas tradicionales de mercancías, ¿es solo para eso? ¿O estamos hablando también para sitios web que ofrecen servicios? Por ejemplo, nosotros nos vimos inundados durante la pandemia con diferentes empresas que nos ofrecían servicios de ir a traer y llevarnos las cosas a la casa. Entonces, habían mandaditos, habían presentaciones de escritos para nosotros los abogados, por ejemplo, habían encomiendas, había para ir a traer al supermercado o para ir a traer medicamentos y todo eso son servicios, ese sector servicio. La oferta en el artículo 12 no deja en claro si esta regla aplica únicamente para productos o si también es para servicios. O si lo es para algún otro tipo de negocio que se ofrezca a través de página web. ¿Verdad? Deberíamos entender que al no limitarlo está comprendidos todos. Bien. Voy a avanzar un poquito. Aquí tienen, por ejemplo, ¿verdad? Una oferta. Este es de Uber, que le envía un correo electrónico en particular y le manda promociones. Y aquí dice, usted encontrará estas promociones específicamente para usted. Le da un código, le dice cuál es la promoción y se lo manda a usted específicamente. Habría que considerar, ¿verdad? Si esto ya lo podemos calificar como una oferta dirigida a una persona determinada o es dirigida a una persona indeterminada. Les recuerdo que cuando nosotros individualizamos con nombres, apellidos o de alguna otra forma, como pudiera ser nuestro documento de identidad, ¿verdad? El DUI, el pasaporte o cualquier otro, entonces, de alguna forma nosotros estamos identificando a quién queremos que vaya dirigido este negocio que le estamos proponiendo. Vale, hay otra regla siempre en el artículo 12 que esta está dirigida a los concursos y a los juegos. Y dice, en los casos de concursos o juegos promocionales, previa autorización de la entidad correspondiente, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior, que las condiciones de acceso y de participación sean fácilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequívoca. No me van a dejar mentir que cuando sucedió el boom del internet, de pronto ya nosotros veíamos algunos juegos, concursos, sorteos, en donde se establecían que la base de esos juegos, concursos o sorteos estaban en un sitio web determinado. Entonces usted llegaba, por ejemplo, por ponerles un caso que ya me imagino que ya va a ocurrir.
el famoso promocional de participe en los raspables para ver si usted se gana un pavo en Navidad. Entonces nosotros llegábamos a la gasolinera, consumíamos una cantidad que nos pedían que debíamos consumir y nos entregaban un raspable. O en algún caso también podría ser que nos dieran algún código o algún número para nosotros suscribirnos a este concurso o este sorteo en internet. Muchas veces ya nosotros no veíamos la base del sorteo del concurso en ningún lado de forma física, porque aparecían esas condiciones de forma aunque la electrónica. plaza nominal, A ver, creo que hay interferencia por ahí. la vinculación contractual que va a tener él, pero el nombramiento. Don Josué Merlo, creo que se tiene activado el micrófono. Ah, ahí está. Bueno. Bien, les decía que nosotros ya no veíamos las bases de estos sorteos o de estos concursos, pero nosotros podríamos acceder a ese sitio web y leer cuáles eran estas condiciones, cuáles eran estas bases o estos concursos. Bien, además de que nosotros debemos de llevar a cabo el proceso que tradicionalmente se hace para los juegos, concursos y sorteos, que es el de la previa autorización por el Ministerio de Gobernación, ahora se nos pide que estas condiciones de acceso y de participación sean fácilmente accesibles y que aparezcan de forma clara y inequívoca, es decir, que no dé lugar a ninguna confusión. Por el hecho de que están en un sitio web, no significa esto que las personas no puedan acceder a él, sino que yo pueda de una u otra forma lograr llegar a ese sitio web y leer cuáles son esas bases de ese concurso, de ese sorteo o de esos juegos promocionales, ¿verdad? Porque en caso contrario, incluso ahí podríamos ver nosotros la intervención de la Defensoría del Consumidor por algunos casos de publicidad engañosa, o como yo ya se lo venía advirtiendo, ¿quién es el que aplica o quién es el llamado a aplicar la ley de comercio electrónico? Pues es la sede judicial. Eso significa que si hay una violación por alguno de los artículos que nosotros estamos viendo en el texto de la ley de comercio electrónico, la queja, la demanda, se presentaría ante los tribunales ordinarios o comunes. ¿Verdad? Me parece que la regla también estuvo muy bien puesta, porque se acuerdan ustedes que habíamos sentado ya la base de algunos principios y habíamos dicho, mire, el hecho de que esté contenida en un soporte electrónico no le quita nada respecto a lo físico. O sea, estamos hablando del mismo sorteo, estamos hablando del mismo concurso, y entonces si usted de forma física lo puede reclamar ante los tribunales, entonces de forma electrónica debería poder hacer lo mismo. No debe de haber discriminación respecto de en qué formato usted lo está colocando. Bien, avanzamos un poco más. Y aquí tienen, por ejemplo, miren, estos es muy común que ustedes lo vean en Instagram. Concursos cocineros, ¿verdad? Mire, denle like aquí a la página de estos niños que están participando en este concurso. Muchas veces aquí hay una cuestión, estos concursos a veces se realizan para efectos de lograr acceder a nuestros datos personales, porque cuando nosotros les damos like, probablemente ya aparecen nuestra información pública, y esa información ya puede ser utilizada por la persona que ha gestado este concurso. ¿Qué información pública? Pues, ¿cuál es mi perfil? ¿Verdad? O sí, en algunos casos puede aparecer los correos electrónicos, y todo depende de las medidas de seguridad que nosotros le hayamos puesto a nuestra información personal. Les recuerdo nuevamente, como lo dije en la última sesión, que el hecho de que no tengamos una ley de protección de datos personales nos vuelve todavía más vulnerables a que esa información puede ser tomada por quien sea, ¿verdad? Hay principios generales de la protección de los datos personales que deberían de ser observados. Por ejemplo,
Ninguna persona o ninguna entidad o empresa debería de tomar mis datos personales si no fuera estrictamente necesario, ¿verdad? Y los datos que deberían de tomar de mi persona solo son los que necesite esa empresa para la relación que yo tenga con ellos, ¿verdad? Así, por ejemplo, si yo estoy degustando una comida, una cena en un restaurante, pues no me van a preguntar si yo tengo algún tipo de enfermedad contagiosa. O sea, no tiene nada que ver con el hecho de que a mí me guste ir a este restaurante, porque me están preguntando esa información personal. Ahí hay un principio de proporcionalidad, ¿verdad? Y ese principio de proporcionalidad que pertenece a las leyes de protección de datos personales, lastimosamente nosotros no lo podemos invocar, por lo mismo que no tenemos una ley marco que nos garantice nuestra información personal. Bien, vamos a avanzar. Tenemos el artículo 13. Este artículo 13 es bien interesante y lo es porque es la regulación jurídica del spam, ¿verdad? Porque no lo dice así con ese nombre el artículo 13, pero es a eso, correo no solicitado o información publicitaria no solicitada, pues no es más que el spam. Aquí el país tomó una decisión. En otros casos, en otros países se han tratado el spam con otro nivel más riguroso. Por ejemplo, en Chile el spam ha llegado incluso a constituir un tipo de delito. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero incomodarlo, molestarlo, yo lo puedo llenar con correo basura y de tal manera que le puedo saturar su correo, su cuenta de correo, de manera que ya usted no tenga espacio para recibir los correos que sí le interesan. ¿Verdad? Imagínense, nosotros como abogados necesitamos tener pues una cuenta de correo bien manejada, porque qué tal y si me cae una notificación del sistema de notificaciones electrónicas, pues si está saturado no la voy a recibir. Entonces es importante la regulación del spam. Bien, empezamos primero señalando en el artículo 13 que no cuenten con spam es aquel que no cuenta con el previo consentimiento del consumidor o usuario para remitirle este tipo de comunicación. Ese es el concepto de spam, ¿verdad? Que usted no ha dado su consentimiento. Distinto es que usted navegando en internet se encuentra una página web que le ha llamado la atención, que le ha gustado y quisiera recibir más información de esta página web. Es por eso que muchos sitios optan por la decisión de preguntarle, quisiera obtener más información, denos su correo electrónico, autorícenos para mandarle estas comunicaciones. En esos casos, pues ya nosotros no hablamos de spam porque esa información usted la requirió. Ahora, solo podrá hacerse spam si se cumplen los siguientes requisitos. Esto es importante para aquellas empresas que hacen promocionales por vía de correo. Número 1. Indicar expresamente las mismas que constituyen una comunicación comercial, electrónica, publicitaria o promocional no solicitada. ¿Eso qué significa? Que en el asunto del correo debe de quedar en claro que este mensaje que yo estoy mandando a este correo, que no me pidió esta información, pero que yo conseguí este correo por otros medios, yo tengo que manifestarle claramente que este es una comunicación spam. Lógicamente, cuando este correo llegue a mi cuenta, va a ser tomado inmediatamente y va a ser clasificada donde corresponde a donde van los spam, ¿verdad? Todos nosotros pues sabemos que hay una bandeja para correo spam y muchas veces ni sabemos, ni la vemos, ni la leemos, ¿verdad? Porque en nuestro correo, nuestra cuenta de correo ha sido ya trabajada para que estos correos sean puestos en otra carpeta en donde no nos moleste o no nos incomode y nosotros muchas veces no podemos ni siquiera darnos cuenta. Segundo requisito.
Debe de incluir en el mensaje una opción sencilla, gratuita y viable para solicitar la exclusión de las listas de destinatarios del mismo en cualquier momento. Este es lo que nosotros conocemos como el darse de baja de las listas de correo, ¿verdad? Eso significa que yo podría perfectamente a través de esta opción decir, mire, yo ya no quiero recibir más correos de ustedes, ¿verdad? No me interesa. No sé cómo llegó mi información a donde ustedes, pero yo ya no quiero recibir más información. Es importante que quien mande este correo spam le dé la oportunidad o le dé el derecho a la persona destinataria de este correo para que pueda decidir si quiere seguir recibiendo o no este tipo de información. Tercero, que los datos de los destinatarios hayan sido obtenidos sin infringir los derechos de protección de datos personales. Y conste que aquí el legislador hace una mención a la protección de los datos personales, pero es todo lo que hace. No puede hacer más porque esto de verdad debería de conectarse con la ley de protección de datos personales, en el sentido que la única forma que yo pueda recibir un correo electrónico es porque yo di la autorización para recibirlo. Pero lo que pasa en nuestro medio, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero lastimosamente a veces andan navegando por ahí algunas personas que dicen, mire, yo tengo una base de datos de clientes clase A con todos sus nombres, sus teléfonos, sus correos y toda su información personal. Entonces muchas veces el comerciante dice, bueno, aquí está, donde yo puedo hacer publicidad, me inscribo, lo compro, a veces vienen en CD, a veces los descarga de algún sitio, los compro y empiezo a mandar de forma masiva la información de mis productos a estas personas. Pero eso es un acto ilegal, ¿verdad? De hecho, ese es un acto que de acuerdo a las leyes, modelos de protección de datos personales no debe de ocurrir porque es el más violatorio de los derechos de protección de datos personales. Cuando su información anda de allá para acá y está siendo vendida y aprovechada económicamente por las personas, pero es su información y esa información le pertenece solo a usted y no a nadie más y no debería de ser objeto de ningún tipo de negocio. Hoy por hoy, como lo dije, y tal vez solo hacer el comentario, las únicas formas en que podemos controlar de alguna manera la protección de los datos personales es a través de las siguientes vías. Número uno, podemos nosotros acudir en un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros acudimos por vía de amparo ante la Sala de lo Constitucional, tenemos que invocar la violación al derecho de la intimidad, ¿verdad? Y también la violación a la autodeterminación informativa, ¿verdad? La autodeterminación informativa es una derivación del derecho a la intimidad. Entonces ya se ha reconocido de manera nacional y de manera internacional a través de la jurisprudencia de que la protección de los datos personales deriva de este derecho de la intimidad. O sea, es decir, es mi decisión como persona humana, como persona natural, el que la gente sepa lo que yo quiero que sepan de mí y no más, ¿verdad? Entonces es completamente lógico que si yo no conozco a esta persona, pues no quiero que tenga conocimiento, por ejemplo, de cuestiones tan personales como mi número de teléfono. O sea, no debería de andar circulando ese tipo de información. Pues esta protección ya se ha dado, la Sala de lo Constitucional ha resuelto favorablemente y han parado algunos de los casos que han sido presentados, así como violaciones al principio o al derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa. Pero no es suficiente porque hay derechos que no están bien desarrollados a través de esa vía. Hay derechos que no están contemplados de manera expresa. Por ejemplo, está el famoso derecho al olvido,
¿verdad? El derecho al olvido significa qué pasa cuando hay información personal propia en las redes, ¿verdad? O en algún sitio y pues yo quiero que desaparezca. Esto, hay personas que dicen hasta los reos tienen mejores derechos que nosotros los ciudadanos que somos personas honradas. ¿Por qué? Porque los reos, dice, su información de que cometieron un delito no va a permanecer en los registros por siempre. Tienen un periodo de vigencia y después de ese periodo de vigencia desaparece y se elimina. ¿Por qué? Porque es preciso garantizar la reinserción del delincuente en la sociedad, porque ya este delincuente ha sido pues reconducido, modificado y ahora debemos como sociedad aceptarlo. Y por eso es que esa información desaparece. Pero a veces hay información nuestra que está ahí en las redes y ahí está por siempre y para siempre. Pues. Hace poco, solo a manera de comentario, yo estaba en un congreso internacional hablando de diferentes temas y tocaron este tema. Y uno de los ponentes puso como un ejemplo un video que ocurrió en su país, en Ecuador, en donde la esposa había grabado a su esposo justo saliendo de un motel con una señora. Y la esposa los había interceptado, había bajado a la otra señora del carro, la había grabado, les había gritado, les había expuesto ante la sociedad, ¿verdad? De que él era un infiel, que la señora con la que lo estaba engañando era esta, y les había grabado pues sus imágenes, sus caras y todo. Entonces, la cuestión que preguntaba el ponente es, esto se hizo viral. Toda la gente en Ecuador lo vio. La pobre mujer que aparece en el video se sentía completamente devastada porque todo el mundo se había dado cuenta, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de colegio, sus vecinos, sus amigos, todos. ¿Cómo hacemos nosotros para bajar un video de la red que se ha vuelto viral? Es algo complejo. ¿Sí me entienden ustedes? Que el ponente decía, la violación de los derechos de esta señora sigue ocurriendo y ocurre y ocurre y vuelve a ocurrir cada vez que alguien abre ese video y lo vuelve a ver. Es más, yo le decía, y estamos volviendo a violentar su derecho exponiéndolo aquí en este congreso. Porque si yo no lo había visto nunca, ahora ya lo vi, pues. ¿Se dan cuenta de lo que significa el derecho al olvido? La pregunta es, ¿hasta cuándo yo tengo que seguir viendo mi video con mi cara allí en el internet? ¿Cuándo o a quién le puedo pedir que lo baje, que lo elimine, que lo destruya? O sea, también tengo derecho a estar tranquilo. Y ese derecho a estar tranquilo es lo que justifica toda esta reglamentación de la protección de los datos personales, ¿verdad? Bien, entonces el derecho al olvido de hecho no ha sido tutelado como tal por la Sala de lo Constitucional como una forma clara de protección de los datos personales, porque para esto, repito, sí necesitaríamos de la legislación secundaria que no tenemos. Bien, les dije que habían dos maneras de cómo proteger los datos personales y una era acudir a la Sala de lo Constitucional. La otra es acudir ante la Defensoría del Consumidor. Hay disposiciones que están contenidas en la Ley de Protección al Consumidor, pero referidas únicamente para información financiera. Cuando corresponda a información financiera, sí puede intervenir la Defensoría del Consumidor para la protección de los datos personales. De tal manera que, por ejemplo, si por ahí anda rodando el hecho y la gente se está enterando que yo soy un cliente categoría C, porque antes yo tuve un problema económico y no pude pagar mis obligaciones a tiempo porque perdí el trabajo y eso me hizo caer en mora y pues entonces ahora el sistema bancario me ha clasificado como un cliente clase C, ¿verdad? No está bien que la gente sepa
esta información que es tan personal y tan delicada. Si yo quiero que esto sea modificado, sea eliminado, sea actualizado, porque pudiera ser incluso que yo ya llegué a un arreglo con la financiera que me dio el crédito, yo ya lo pagué, yo ya tengo la cancelación, yo ya estoy libre de esa deuda. ¿Hasta cuándo este dato de que yo tuve problemas en el pago de este crédito va a aparecer en esos registros? Pues si ese es el caso, nosotros sí podemos acudir ante la Defensoría del Consumidor para la protección de estos datos personales, pero de carácter financiero. Bien, el problema es que nuestros datos personales no se limitan solo a lo financiero. Lo financiero es uno de los aspectos delicados, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas por las que nosotros podemos aparecer en Internet. Por ejemplo, ¿qué tal y si son datos de salud? ¿Qué tal y si aparece hoy que está de moda la siguiente ola, que ya no sé qué número de ola es, pero la siguiente ola de COVID? Y yo le he mandado a mi empleador la constancia donde dice de que estoy enfermo de COVID y esto aparece en los registros públicos como que yo estoy enfermo de COVID. Pues, ¿qué puedo hacer para frenar esa información que anda navegando de allá para acá? Esos son datos de salud y también son datos considerados como sensibles al mismo nivel que si estuviéramos hablando de los datos financieros. Son muy delicados, ¿verdad? Es más, estos no debería de saberlo nadie más que las personas estrictamente necesarias. Mi médico, por ejemplo, ¿verdad? O las personas que en razón del cargo, como mi jefe, deben de saberlo, pero nadie más. Bien, ahí quiero llegar con el tema, me he desviado un poco para que hablemos de la protección de los datos personales, pero porque quiero que vean que la regla del spam nos manda a una ley que no tenemos. Entonces queda como medio corto la protección que nosotros vemos en las reglas del spam. Bien, vamos a continuar. Veamos, por ejemplo, aquí. Dice centenares de perfiles te esperan en esta aplicación, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver que este es un correo que ha caído en una bandeja de spam, ¿verdad? Y aquí le dice el correo, ¿por qué esto está considerado como un spam? Porque se parece a muchos otros mensajes que se han identificado de esa manera. Pero le preguntan a usted, ¿no es spam? Si no es spam, usted puede clasificarlo de otra forma en su cuenta de correo. Pero ya su cuenta de correo hace este trabajo por usted. Lo toma y lo coloca en una bandeja especial. Bien, hablemos ahora del tema de los contratos electrónicos y de cómo están regulados en el medio. Bien, quiero empezar primero por distinguir. No es lo mismo un contrato electrónico que un contrato inteligente. Un contrato electrónico es aquel que ha sido suscrito en un formato a su vez electrónico, puede ser que esté firmado con una firma electrónica, pero tiene un respaldo y tiene efectos jurídicos que debemos observar. ¿Ya? Eso sí, no estoy diciendo en este momento que todos los contratos que nosotros conocemos puedan ser electrónicos, porque aquí sí que hay límites, ¿verdad? Aquí hay algunos límites en donde ahí pueden ver en el segundo punto, yo ya se los he dejado claro, quedan excluidos los contratos solemnes. Todo aquello que ha sido clasificado por la ley como un contrato solemne no puede quedar como contrato electrónico. Ejemplo, ¿verdad? Si yo me voy a comprar un inmueble, yo sé que para comprarme un inmueble necesito firmar una escritura pública. Entonces, hoy por hoy no puedo hacer ninguna escritura pública en un formato electrónico. Entonces, como no puedo hacer una escritura pública en un formato electrónico, no pueden existir ventas de inmuebles en formato electrónico. O sea, a nadie se le puede ocurrir eso hasta ahorita por el momento. Y de hecho, les anticipo desde ya, tampoco piensen que con las reformas a la ley de notariado que acaban de ser aprobadas, ya se puede hacer. No.
tampoco se puede hacer. ¿Por qué? Hace poco yo escribía un artículo en LinkedIn, ¿verdad? En donde yo decía, ¿El Salvador tiene ya notariado electrónico? No, todavía no. ¿Y por qué les decía esto? Anticipándome, porque igual vamos a platicar en las otras reuniones que tenemos previstas acerca de estas reformas, pero yo les decía, un notariado electrónico es cuando el notario puede cumplir su función pública de notario a través de medios electrónicos, o sea que puede autorizar, dar fe pública a través de esos medios electrónicos. Y eso no está ocurriendo ahorita, ni aún con las reformas que acaban de ser aprobadas. No está ocurriendo ahorita. Eso significa que esto que estamos hablando y lo que tenemos en esta diapositiva sigue siendo completamente válido, aún con esas reformas, ¿verdad? Porque esas reformas lo único que nos dice es que nosotros vamos a estar obligados a enviar los testimonios de los instrumentos que nosotros autoricemos por vía electrónica, por correo electrónico a la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no es hacer notariado electrónico. De hecho, si tuviéramos nosotros que clasificarlo, eso podría clasificarse como un procedimiento administrativo electrónico. Eso sí es. Es un procedimiento administrativo electrónico. ¿Verdad? Que de forma tangencial quiero mencionar la LPA, la Ley de Procedimientos Administrativos, sí permite que puedan ponerse en formato electrónico los procedimientos administrativos llevados por las entidades públicas o del Estado. Y pues entre esos está la Corte Suprema de Justicia y sus dependencias, como la sección del notariado. Entonces, insisto, no hay hoy por hoy notariado electrónico. No hay hoy por hoy contratos solemnes que sean autorizados por notarios en medios electrónicos, ¿verdad? Y que conste, con eso no estoy diciendo que el día de mañana no lo puedan aprobar. Claro que sí. Y yo creo que estamos cada vez más cerca de que eso suceda, ¿verdad? Porque este paso que acaba de dar la Corte es una muestra de confianza en el uso de los medios electrónicos. Hoy fue la presentación del testimonio, el día de mañana pues va a ser la autorización de estos instrumentos. Y no es algo a lo que debemos de tenerle miedo, ¿verdad? Al contrario, es algo que deberíamos de apurar, porque ustedes deben de ver que aquellas personas que opten por los procedimientos electrónicos y no encuentren al notario dentro de las opciones, van a ir abandonando, ¿verdad?, la búsqueda de notarios y van a buscar a otras entidades o a otros procedimientos para hacer esto mismo. Y ya las hay. Ya tenemos nosotros entidades que pueden ofrecer no lo mismo, pero sí algo muy parecido y con el mismo valor probatorio, que es lo que proveen los notarios. Así que nuestra visión respecto de este tema debería de ser, en vez de tirarle piedra, ¿verdad?, o tenerle miedo, sino que deberíamos de irnos preparando, como lo estamos haciendo ahorita con estos cursos, ¿verdad?, para ese momento de dar el salto en la modernización. Bien, entonces decíamos que los contratos electrónicos son válidos si se cumplen los siguientes requisitos. En primer lugar, cumplir los requisitos que ya se exigen de manera normal, ¿verdad? Porque aquel principio que nosotros dijimos de que el formato físico tiene que ser exactamente el mismo que el electrónico, ese debemos seguirlo observando, ¿verdad? Así que si ya en determinado contrato me piden cierta exigencia, cierta declaración, pues yo las debo cumplir en este formato electrónico también. Debemos de asegurarnos que no se trate de contratos solemnes, lo acabo de mencionar. Quiero decirles, por favor, solo para recordarles que contrato solemne es cuando la ley exige una solemnidad. Si la ley no exige una solemnidad,
sino que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo así porque en la práctica sí se hace, porque es más fácil, porque la gente ya lo pide. Esa no es una exigencia requerida por la ley. Entonces, por ejemplo, ya quiero traer a cuenta lo siguiente. Los contratos de mutuo. Los contratos de mutuo no requieren de una solemnidad que el legislador exija. ¿Ya? Los mutuos normales son contratos considerados por el Código Civil como contratos reales, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Son contratos que se perfeccionan con la entrega del objeto, que en este caso el mutuo en la mayoría de los casos es dinero. Entonces, con la entrega del dinero se entiende que está hecho el contrato. Entonces, que conste que cuando decimos nosotros entrega del dinero, ya nos debemos de quitar de la cabeza la idea de que es aquel fajo de billetes que físico se lo voy a dar a la persona. Yo puedo entregarle una suma de dinero a alguien y no darle el fajo de billetes. ¿Cómo podría hacerlo? A ver. Transferencia bancaria. Transferencia bancaria. La más común, exacto. Una transferencia bancaria. Y ya todos estamos acostumbrados a hacer transferencias bancarias. Entonces, si es posible hacer entregas de dinero a través de transferencias bancarias, van a concordar conmigo con que los contratos de mutuo son de los que más cerquita están de ser contratos electrónicos, porque no requieren una solemnidad que la ley exige. Ahora, si ustedes se fijan en la práctica, nosotros documentamos los contratos de mutuos a través de escrituras públicas o actas notariales, pero lo que nosotros decimos los instrumentos privados autenticados ante notarios. ¿Por qué hacemos eso? Porque requerimos de esto para efectos probatorios. O sea, yo me voy anticipando como acreedor y voy diciendo, por si acaso este deudor no me paga lo que le estoy prestando, pues lo hago constar de esta manera porque con esta forma de documentarlo, yo después puedo presentar un proceso ejecutivo. Y entonces ya llevo el proceso que la ley manda y lo embargo. ¿Cierto? Pero sí les pregunto a ustedes, si pudiéramos nosotros tener un contrato electrónico de un mutuo, ¿verdad? Que también le dé una fuerza ejecutiva, sin necesidad de moverme, sin necesidad de salir de mi casa, sin necesidad de buscar un notario, sin necesidad de pagarle a un notario, ¿creen ustedes que no lo haríamos? Pues claro que sí. Y eso es lo que va a empezar a pasar con este tema de los contratos electrónicos. Nosotros los notarios vamos a ir viendo competencia. Y ya hay competencia. Entonces ustedes saben que siempre que hay competencia, dice la gente, el que sale ganando es el consumidor. Sí, perfecto, pero la competencia que nos ha puesto a nosotros atenta contra nuestra profesión. Así que es el momento de despertar, ir viendo cómo nosotros nos vamos colando en este juego de negocios, ¿cierto? Dígame, Merlin. Buenas noches. Yo tengo una duda. En esto de los contratos electrónicos, así como usted está planteando la elaboración de un mutuo a través de medios electrónicos, a la persona que va a firmar en este caso el deudor, tendría que tener una firma electrónica. Sí, a eso íbamos nosotros con el siguiente requisito. Fíjese, cabal, ahí lo está viendo usted. Dice, la manifestación de la voluntad debe de realizada por medios electrónicos, como nosotros la configuramos de manera que sea irrefutable, pues con firmas electrónicas, ¿verdad? Con firmas electrónicas. Esa es la solución. Y probablemente ustedes digan, bueno, pero ahorita nadie está buscando firmas electrónicas, la gente no está acostumbrada. Miren, yo de verdad les digo, eso era una realidad hasta hace poco, pero ahora que ya fueron aprobadas las reformas a la ley de notariado, nos imponen a nosotros como notarios la obligación de adquirir las firmas electrónicas. Eso no lo va a dar la corte, eso lo tenemos que adquirir nosotros los notarios. Verá que dicho sea de paso, ahí me andan investigando yo cuáles son los precios por esas firmas electrónicas para tener seguro de cómo nos va a salir este golpe, ¿ve? Para saber. Y ya les voy a comentar más adelante lo que me han
lo que he indagado como resultado de estas preguntas, pero si ya nosotros como notario vamos a tener firma electrónica, vamos a poder mandar documentos a la corte, le vamos a perder el miedo a usar firmas electrónicas, la demás gente también lo está haciendo. Y va a llegar un momento en donde pues esto va a ser necesariamente el futuro. Y así vamos a hacer los contratos. Entonces no habrá marcha atrás. Jamás vamos a volver un paso atrás hacia los papiros, sino que vamos a ir hacia adelante usando los medios electrónicos. Quiero que seamos conscientes de eso. Bien. Además de esto, debemos aceptar las condiciones generales, ¿verdad? Que se establecen en los contratos electrónicos. Cuando nos habla de las condiciones generales, nos preguntamos nosotros, ¿y a dónde las vemos? Muchas veces estos contratos electrónicos pues no toman la forma tradicional de un contrato, que es como cuando nos la mandan a nosotros en un formato notarial, ¿verdad? Que nosotros revisamos el contrato. Muchas veces estos contratos electrónicos, si nosotros los cerramos en línea, a veces se traducen por medio de los términos y condiciones de la página web o de la aplicación. Y yo les digo una cosa, ¿cuántas veces nos hemos tomado nosotros la molestia de darle lectura a los términos y condiciones de las páginas web por medio de las cuales nosotros contratamos productos, servicios? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Y yo aquí les digo, vaya, no vayamos muy lejos. ¿Cuántos de nosotros los asistentes a este curso tenemos Netflix? ¿Se han preocupado ustedes por saber a dónde van a ir a pelear ustedes si tienen un problema con Netflix? ¿Han leído los términos y condiciones? Pero bien que gozamos de los beneficios de Netflix, nos gusta Netflix, no, pues si yo me sumo también, a mí también me gusta, no les voy a decir que no, yo sí me lo he leído y sobre todo porque para estos cursos lo necesito, más adelante voy a traer algunos de los ejemplos, pero si supieran a dónde nos tenemos que ir a pelear nosotros, ¿verdad? En un principio Netflix ponía como sede de cualquier reclamación para asuntos legales los Países Bajos, Holanda. O sea, que es como cómprese un vuelo, vaya, sea duro con Netflix a Holanda y de paso si quiere conozca, ¿no? Entonces era como que, a ver, me cuesta $13.00, no, mejor me quedo aquí y ya no reclamo nada, ¿verdad? O sea, no, ya, así que quede. Es una forma de desincentivar, ¿verdad? Las reclamaciones legales por estos contratos electrónicos. Pero es importante que nosotros vayamos poniendo atención a estas condiciones generales, a estos términos y condiciones establecidas en los contratos electrónicos. Este es el mensaje del día, ¿verdad? Que nos debe de quedar a nosotros. Bien. A ver, Lucía. Sí, buenas noches, doctora. En relación a ese ejemplo que usted pone, no sé si a nivel internacional o no sé, regional, si existe alguna regulación para que todas estas plataformas que prestan sus servicios en los diferentes países, por ley tengan una sede en el país donde prestan el servicio para poderlos demandar. Porque pues sí, eso se hace misión imposible, ¿verdad? ¿Quién va a ir por $10 a demandar a Holanda, ¿verdad? Entonces no sé si hay como antecedentes de esto o no hay nada. No sé. Lucía, fíjese que le quiero comentar que sí, que el que está más cercano para trabajar en este tema que usted está diciendo es la Defensoría del Consumidor, que para nosotros es la Defensoría del Consumidor, para otros países tiene otros nombres, ¿verdad? Puede ser el Tribunal Protector de los Derechos del Consumidor o en otros países la protección del consumidor lo hacen los jueces, es en sede judicial. Y lo que se ha hecho es que se ha ido creando como un tratado o un acuerdo de cooperación entre las entidades de protección de los consumidores. De tal manera que si usted presenta un reclamo en uno de los países miembros, ellos pueden hacer todo el trámite como para mandar este reclamo hasta el otro país en donde está radicada la empresa que usted está reclamando.
Entonces, sí se está trabajando en esos acuerdos de cooperación, pero a mí me parece que todavía nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque habría que cuestionarnos desde el punto de vista legal, pues la validez de ese tipo de cláusulas, porque esto se asemeja muchísimo, ¿verdad? A una cláusula en contrato de adhesión, en donde a mí no me queda, ¿verdad? Ninguna otra opción más que, bueno, usted quiere Netflix, pues se tiene que someter a esta jurisdicción, punto. ¿Verdad? No vaya a pensar que por usted voy a ir a pelear allá a El Salvador. Y eso no debería ser así, ¿verdad? Estos gigantes deben de cambiar estas reglas de alguna forma, haciendo posible las reclamaciones de los consumidores, como usted lo está señalando, Lucía. Creo que todavía por ejemplo, nos falta... doctora, en el caso de Google, entiendo que sí ya tiene como más presencia en varios países, donde hay gente que ha ejercido el derecho al olvido, pues, pero no sé en qué tantas sedes tendrán en Europa, no sé. Pues fíjese que sí, nosotros de hecho en los tribunales europeos hemos visto todavía más resoluciones y son más rigurosos con el tema de la protección de los consumidores contra estos gigantes, ¿verdad? Nosotros más adelante vamos a estar viendo algunos de los ejemplos, pero por ahorita le puedo decir la reclamación que hicieron algunos de los consumidores acerca de que cuando nos vendían los iPhone, venía solamente el iPhone y la pita, no hacía el cargador, ¿vea? Nos decían, no, el cargador se compra aparte. Eso fue una reclamación de los consumidores allá en los tribunales europeos. ¿Y cuál fue el resultado? Que lo ganaron. Porque dijeron, no, pues eso es un accesorio indispensable. O sea, nadie le debería de vender a usted un producto que necesita un cargador y que todavía le diga, no, si lo quiere aparte. Entonces, ahí está con un dolor de cabeza en la empresa, ¿verdad? Porque no hayan cómo hacer para meterle el cargador, dado que hoy sí ya se les dio la orden judicial de que lo tienen que incluir. Bueno, gracias, doctor. Ajá, sí, pero esto es para manera de ejemplo, ¿verdad? Para que usted vea. Bien, no sé si me equivoco, pero el tiempo se pasa volando. Yo creo que ya cumplimos el tiempo. Siento que hemos avanzado, ¿verdad? Pero hay bastantes temas interesantes que tenemos que seguir hablando. Lo bueno es que todavía tenemos ahí otras sesiones y espero que nos alcancen, ¿verdad? Sobre todo la que tenemos larguita para el sábado, para poder seguir conversando sobre estas temáticas. Pero hoy por hoy nos vamos a quedar acá y sí le voy a pedir que nos quede como tarea el echarnos la lectura de algunos de los términos y condiciones de las cosas que normalmente nosotros contratamos. Nos vamos a sorprender. Incluso de las empresas radicadas en El Salvador, que muchos ya tienen sus propios sitios web y sus aplicaciones. Bien, nos vamos a quedar aquí entonces. Les deseo buenas noches. Doctora, Buenas noches, una doctora. petición nada más. Sí, dígame. Yo puse en un grupo que tenemos del diplomado que si podían subir la clase del sábado, pero no he tenido respuesta. La grabación. Sí. La Ya grabación. Ya está Sí. subida. Ya está subida. Va, sí, porque esa sí ok. no la tengo yo a la mano. La que tengo es la presentación. Esa sí se la voy a subir. Entre ahora y mañana se la subo, ¿verdad? Aunque no la hayamos terminado de ver toda, pero igual, ahí la van a tener. Se le agradece, doctor. Bueno, buenas noches. Ay, que conste. Quiero decirles una cosa. Por situación personal de trabajo, es que he pedido que si podemos empezar tempranito el sábado, porque yo ya tenía también otro compromiso de una consultoría y allí les he pedido también que me hagan una espera para poderme integrar tarde a esa reunión de trabajo para poder estar con ustedes. Así que les pido por favor que tengan un poco de paciencia y consideración conmigo. Oye. Claro que sí. Sábado 26, doctora, ¿es verdad? Ah, sí. Sábado sí. 26 nos vamos a reunir de nuevo. Sí, pero por eso les hago esta aclaración, es por eso. Ok. Vaya, Bueno, buenas gracias. noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Orden.